Hoy nos toca hablar de los JRPGs, esos maravillosos mundos donde la fantasía lo domina todo, y las japonesadas están a la del día. Juegos donde los pechos tienen más polígonos que todo el escenario, donde los personajes tienen cabellos imposibles y que se comportan como si nunca hubiesen visto a otro ser humano antes. Pero que son juegos que nos encantan, y es por ello que aquí os traigo 10 cosas que todos hacemos jugando a los JRPGs. En los JRPG siempre hay un personaje que destaca por encima de los demás, ya sea por su diseño, su personalidad, sus habilidades. Siempre hay uno que nos queda especialmente. Lo primero que hacemos es asegurarnos de que ese personaje esté en nuestro equipo principal. Nos da igual que el personaje sea un manco, un perro que pasaba por la calle u otro que usa tangas como armadura. Lo que queremos es llevar en el equipo uno que nos guste, uno que nos atraiga y quiera seguir estando ahí a pesar de que lo maltratemos constantemente y sin miramientos. Aunque luego para ello tengamos que echar otras 10 horas para mejorar al resto de miembros porque el otro personaje está a 60 niveles por debajo del resto. ¿Qué hay mejor que descubrir un nuevo? Los JRPG suelen tener mapas enormes, llenos de secretos, misiones secundarias y enemigos poderosos. Lo primero que hacemos al llegar a un nuevo lugar es explorar hasta el último rincón. Quién sabe si no hay una espada legendaria de fuego infernal más 2000 perdida en un cofre en mitad de un descampado, escondida justo detrás de un arbusto. O quizás una chica con orejas de gato que se esconde detrás de una cascada y tiene una misión secundaria para salvar a su reino de los unicornios mágicos que se han revelado. En fin, hay que ir registrar hasta la última esquina del mapa. Los JRPG suelen tener un sistema de progresión de personajes muy elaborado, y eso significa que tenemos que farmear experiencia y objetos para mejorar nuestras habilidades. ¿Cómo lo hacemos? Pues matando enemigos una y otra vez, aunque sean los mismos enemigos de siempre, aunque no nos den mucha experiencia, aunque ya no necesitemos sus objetos. Todo esto para que luego una rata mutante de las cloacas de nivel 7 nos envenene y mate a los 7 segundos de empezar el combate. Y no gastemos ninguno de los 300 antivenenos que guardamos en la cartera por si acaso los necesitamos en el futuro. ¿Han pasado 5 minutos desde el último guardado? Nos desesperamos, hay que buscar un punto de guardado rápido. Quién sabe si de repente no va a haber un corte de luz y se nos va a destrozar la partida. Esa valla que habíamos encontrado en mitad de un descampado, ahora nadie nos la devuelve. Esos 3 puntos de experiencia que habíamos ganado al derrotar a un slime nunca los recuperaremos. No se puede repetir. Los JRPG tienen tantas misiones secundarias que podríamos convertirnos en un verdadero recolector de hojas si quisiéramos. Pero no importa lo tediosas que sean algunas, las aceptamos todas. Después de todo somos los héroes elegidos para salvar al mundo y no podemos dejar de una piedra sin levantar. Incluso si eso significa encontrar el peine perdido de una abuela de un NPC que ni siquiera conocemos. Y nos tomaremos nuestro tiempo. El dragón nivel 99 que está quemando la aldea de al lado seguro que se puede esperar a que encontremos ese peine. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de hablar con cada NPC de la ciudad? Por supuesto que sí. En los JRPG siempre hay alguien que tiene información valiosa que puede ayudarnos a avanzar en la historia. Aunque esa información esté enterrada tras media hora de diálogo inútil. Además, ¿cómo sin adentrarnos en el mundo del juego sin construir relaciones significativas con los habitantes de cada pueblo? Si no charlamos con ellos sobre sus pasatiempos, su familia, sus problemas. Incluso si el personaje solo tiene una línea de diálogo, lo hablaremos todo. Porque nunca sabes cuándo esa línea podría ser la clave para desbloquear un giro argumental que cambie por completo la historia del juego. En muchos JRPG nos encontramos minijuegos repartidos por toda la aventura, desde jugar a las cartas con un yonki hasta hacer carreras de chocobos sin micropagos. A veces son tan buenos que algunos dejamos de salvar el mundo en apuros para echar una maratón de 25 horas jugando al Pom Pom Party. No dejamos ningún objeto coleccionable atrás, queremos tener todas las armas, todas las armaduras, todos los objetos decorativos, incluso si no los vamos a usar nunca. ¿7000 pociones? Por supuesto que las necesitamos. Nunca sabemos cuándo el jefe final va a sacar una forma aún más aterradora después de los créditos finales. A veces los JRPGs tienen escenas de amor o romance entre los personajes. Siempre, y digo siempre, lo que vamos a hacer es shipearlos a todos.
incluso si uno de ellos es un pollo gigante o una planta carnívora. Porque el amor no tiene límites en los JRPGs. Y si en algún momento nuestros personajes no acaban juntos, siempre vamos a poder culpar al malvado productor del juego por no haber creado una opción de romance entre ellos. Seguro que lo hizo a propósito para hacernos sufrir. En los JRPG siempre hay un momento épico, una batalla final, una revelación sorprendente. Y lo primero que hacemos es, bueno, en realidad lo primero que hacemos es ir al baño, hacer nuestras necesidades antes de enfrentarnos al jefe final. Porque no queremos perder la concentración en el momento decisivo y tampoco queremos estar haciendo malabares en la silla mientras luchamos para salvar el mundo. La comodidad es clave para la victoria. No queremos fracasar en ese momento tan importante, y si después de tanto esfuerzo y preparación no logramos superar el momento épico, siempre podremos culpar a la suerte, a los controles, a la consola, a los programadores o a cualquier otra cosa que se nos ocurra. Nunca seremos nosotros los culpables de nuestros fracasos. Y así termina nuestro vídeo de las 10 cosas que todos hacemos jugando a los JRPGs. Esperamos que os haya gustado y que os haya traído buenos recuerdos. ¿Qué otras cosas os gusta hacer cuando juegues a los JRPGs? Dejádmelo en los comentarios. Hasta la próxima.